En la ciudad de Omaha, en el estado de Nebraska, vive un hombre que cada mañana conduce apenas 5 minutos para llegar a su oficina. En el camino suele detenerse en un restaurante de comida rápida para comprar su desayuno, y elegir si le añade tocino o no depende únicamente de cómo amaneció el mercado financiero ese día. Este hombre, a quien en el mundo de los negocios llaman el oráculo de Omaha, sigue viviendo en la mismísima casa que compró a finales de los años 50, a pesar de tener una fortuna que supera los 146.000 millones de dólares. Esta es la historia de Warren Buffett, el niño que tenía un talento natural para las matemáticas, que se apasionó por las acciones desde muy pequeño y que presentó su primera declaración de impuestos cuando apenas tenía 13 años. Hoy en día es una de las personas más adineradas del planeta y domina a la perfección el arte de las inversiones. Construyó su imperio con una mezcla de visión estratégica y paciencia infinita. Allí donde la mayoría veía una causa perdida, él encontraba una oportunidad de oro para hacer crecer su capital. Aunque en su camino enfrentó un escándalo de enormes proporciones que puso en riesgo su reputación y la confianza de sus clientes, hoy, con más de 90 años de edad, sus decisiones e influencia continúan marcando el rumbo de la economía global. Warren Edward Buffett nació el 30 de agosto de 1930 en Nebraska. Le tocó venir al mundo en plena Gran Depresión, una época caracterizada por el desempleo masivo, el colapso de los bancos y la caída del comercio internacional. Su padre, Howard Buffett, era su gran héroe. Trabajaba como corredor de bolsa hasta que perdió su empleo en 1931, solo un año después del nacimiento de Warren. Sin embargo, con los ahorros que le quedaban, fundó su propia firma de inversión y logró sacar adelante a la familia. Para Warren, su padre lo era todo, al punto de confesar tiempo después que el mejor regalo que había recibido en la vida fue, precisamente, el padre que tuvo. Por otro lado, su madre, Leila, era una mujer brillante para los cálculos, ambiciosa y muy social, pero le costaba demostrar afecto a sus hijos. Además, padecía intensas migrañas que transformaban el hogar en un ambiente tenso y delicado, al grado de que Warren prefería mantenerse alejado cuando a ella le dolía la cabeza. Ambos padres moldearon el carácter y los gustos del joven Warren. Le apasionaba la lectura, y sus primeros acercamientos a los negocios fueron los libros de finanzas que guardaba su padre en la biblioteca de la casa, los cuales leyó una y otra vez. Cuando tenía unos 5 años, sacó de la biblioteca pública un libro titulado 1000 maneras de ganar $1000. Con una mesada semanal de apenas 5 centavos, Warren quería generar sus propios ingresos, así que puso en práctica lo aprendido y comenzó a vender de todo. Iba de puerta en puerta ofreciendo botellas de refresco, golosinas y revistas. Tiempo después trabajó repartiendo unos 500 periódicos al día, ganando un centavo adicional por cada entrega. Su habilidad para los números iba mucho más allá de los libros. De niño organizaba carreras de canicas con sus amigos y apostaba cuál llegaría primero al drenaje. Aunque parecía un juego infantil, para él era un ejercicio de probabilidades y cálculo mental con el que podía predecir a la ganadora simplemente observando el terreno. Ese entusiasmo por los números lo llevó directamente al mercado de valores. A los 11 años ya colaboraba en la empresa de corretaje de su padre y a los 13 presentó su primer formulario de impuestos. Por esa misma época, su padre se postuló y ganó un puesto en el Congreso de los Estados Unidos representando al Partido Republicano, lo que obligó a toda la familia a mudarse a la capital, Washington. Tener que dejar a sus amigos para empezar desde cero en una escuela nueva lo hizo sentirse tan desanimado que comenzó a descuidar sus calificaciones. Sin embargo, con el apoyo y los consejos de su padre, recuperó la motivación y comprendió que podía salir adelante sin importar el lugar donde estuviera. A los 15 años se le ocurrió una idea sumamente lucrativa. Se asoció con algunos compañeros para comprar una máquina de juegos mecánicos por $25 e instalarla en una barbería local. El negocio fue un éxito rotundo, y con las ganancias obtenidas logró comprar una propiedad rural de unas 14 hectáreas. Aunque se graduó de la preparatoria a los 16 años, no le veía sentido a ir a la universidad porque ya estaba ganando dinero e invirtiendo en la bolsa. Pese a sus dudas, su padre lo convenció y logró terminar la carrera en 3 años. Posteriormente intentó ingresar a la Escuela de Negocios de Harvard para hacer una maestría, pero fue rechazado tras la entrevista de admisión, lo que significó un duro golpe emocional. No obstante, tiempo después descubrió que en la Universidad de Columbia enseñaban Benjamin Graham y David Dodd, dos referentes absolutos de las finanzas cuyos libros él ya se había estudiado de memoria. Sin dudarlo,
Le escribió una carta al profesor Dodd diciéndole que pensaba que ya había fallecido, pero que al enterarse de que seguía vivo y dando clases, le encantaría estudiar con él. Aquella carta fue suficiente para que Dodd lo admitiera en el programa. Un detalle curioso sobre la juventud de Warren es que le aterraba hablar en público. Consciente de que debía superar ese obstáculo, se inscribió en un curso de oratoria de Dale Carnegie. El propio Warren reconoció que sin ese curso jamás habría podido presentar sus exámenes universitarios ni obtener sus títulos académicos. Además, esa nueva confianza le permitió acercarse a Susie, el amor de su vida, con quien se casó cuando ella tenía 19 años y él 21. Para entender cómo llegó a ser uno de los hombres más adinerados del mundo, hay que hablar de su encuentro con Benjamin Graham, considerado el padre de la inversión en valor, una estrategia orientada a largo plazo. Graham no solo fue su profesor, sino su gran mentor. De él aprendió a analizar los estados financieros con un ojo crítico, a entender la volatilidad del mercado y a valorar la paciencia como la herramienta más poderosa de un inversionista. De ahí nacieron las dos famosas reglas de oro de Buffett, la primera, nunca pierdas dinero, y la segunda, nunca olvides la regla número 1. En 1954, Graham le ofreció trabajo en su empresa con un sueldo anual de $12.000. 2 años después, cuando su mentor decidió retirarse y cerrar la firma, Warren ya había reunido unos $140.000 en ahorros. Con ese capital regresó a su ciudad natal y creó su primera sociedad de inversión con una aportación inicial modesta de $15.100, de los cuales él solo puso $100 y el resto vino de familiares y amigos. En 1958 adquirió su famosa residencia por unos $31.500, la cual habita hasta el día de hoy. Su estrategia inicial consistía en comprar empresas pequeñas y desvalorizadas que prácticamente estaban al borde del cierre, comparándolas con colillas de cigarro tiradas en la calle a las que aún les quedaba una última bocanada de vida. En 1962, cuando su firma ya manejaba más de $7 millones, puso sus ojos en Berkshire Hathaway, una fábrica textil en decadencia. Aunque para la mayoría no tenía futuro, Warren vio un valor oculto y comenzó a comprar acciones hasta tomar el control de la gerencia en 1965. Pagó poco más de $8 millones por casi la mitad de las acciones, lo que le permitió administrar más de $28 millones en activos. Con el tiempo, transformó esa textilera en un conglomerado gigante que hoy posee decenas de empresas independientes en sectores como seguros, energía, transporte ferroviario, alimentos y ventas al por menor, además de participaciones multimillonarias en corporaciones globales como Apple, Coca-Cola y American Express. Una de las claves de su éxito financiero fue aprender a utilizar el capital disponible de las primas de seguros para financiar otras inversiones, convirtiéndolo en un motor de crecimiento constante. En su vida profesional, la figura más influyente fue sin duda Charlie Munger, a quien conoció en una cena en 1959. Munger, un abogado graduado de Harvard que decidió dedicarse a las inversiones, convenció a Warren de cambiar su estrategia. En lugar de buscar empresas mediocres a precios regalados, debía enfocarse en comprar empresas maravillosas a precios razonables. Juntos lideraron por más de 6 décadas un imperio valorado en cientos de miles de millones de dólares. Tras el fallecimiento de Munger en noviembre de 2023, a los 99 años, Buffett perdió a su más cercano amigo y consejero. A lo largo de su carrera también hubo momentos de gran tensión. El más relevante ocurrió en 1991, cuando la firma financiera Salomon Brothers se vio envuelta en un escándalo por irregularidades en el mercado de bonos del Tesoro. Como Warren había invertido en la empresa, decidió tomar las riendas como presidente interino para limpiar la reputación de la firma y evitar su quiebra. Tras intensas negociaciones con las autoridades gubernamentales y una reestructuración interna profunda, logró salvar a la compañía y proteger los empleos de miles de personas. Tras el fallecimiento de su esposa Susie en 2004, decidió comprometerse con la filantropía y anunció que donaría más del 99% de su riqueza a causas benéficas, impulsando junto con la familia Gates la iniciativa de donación entre las personas más ricas del mundo. Si este vídeo te pareció valioso y crees que a alguien más le puede servir para cambiar su perspectiva sobre el dinero, compártelo con un amigo o familiar.